Buenas noches, soy Violeta Huerta y le doy la bienvenida a una emisión más de Enfoque Mexiquense, programa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en el que hemos dado seguimiento durante las últimas semanas al desarrollo del proceso electoral judicial 2025 en el Estado de México. De manera inédita, el próximo domingo 1 de junio se llevarán a cabo votaciones para elegir por primera ocasión a integrantes del Poder Judicial, tanto federal como local. En el caso del Estado de México, como hemos referido, están en juego la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 55 juezas y jueces. Con base en el calendario electoral, las campañas de las personas candidatas en esta elección judicial del Estado de México iniciaron el pasado 24 de abril y concluyen precisamente hoy, miércoles 28 de mayo, para dar paso a una etapa de reflexión el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo, y llegar finalmente al día de la elección, que será el próximo domingo 1 de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No olvide votar. Es un proceso electoral inédito para realizar un balance, además de comentar cómo ha sido su desarrollo. Y en esta ocasión, para este tema, nos acompañan los especialistas Igor Vivero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España, y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por estar aquí. Gracias, Violeta. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También está con nosotros Paul Valdés Cervantes, quien es director de Parámetro, Investigación, Opinión Pública y Mercados. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar paso al análisis. Inicialmente quisiera preguntarte, Igor, desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance de estas campañas que forman parte del proceso electoral y bueno, que hoy concluyen? Bien, gracias. Por un lado, es un proceso nuevo en la forma de hacer campañas electorales, porque a las personas que están aspirando se les restringió, a diferencia de las candidaturas que van con los partidos políticos o candidaturas independientes, donde solo pueden hacer campañas en redes sociales y a través del volanteo, ¿no? Entonces es una campaña más limitada en ese sentido porque no tienen financiamiento público, es un financiamiento restringido que aprobó la autoridad electoral con unos topes como los vimos que se modificaron incluso, pero hay una cantidad del catálogo de puestos que hay, pues es muy variado y muy especializado. Una persona que aspire a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tuvo que hacer campaña nacional. Personas que están en los distritos de jueces o juezas, pues es mucho más restringido. Entonces, por un lado, podríamos observar inclusive la manera de hacer campañas políticas de las personas que están participando, que hay que decirlo, la mayoría de las personas, según encuestas que se han presentado, provienen del propio Poder Judicial. Ese es un dato. El Financiero, me parece, publica unas encuestas interesantes a días de la elección. Una tiene que ver con las personas que están haciendo campañas y según estos datos el 97% tuvo que hacer campaña por primera vez en su vida, es decir, una campaña inicial. Y otro dato interesante es que están de acuerdo los entrevistados de esta muestra que toman en que la decisión de la elección para integrar el Poder Judicial sea a través del voto. Es decir, esto que ha sido tan polémico, las mismas candidaturas o las mismas personas que son candidatos, el 63% según la encuesta de Alejandro Moreno, están de acuerdo en que sea voto directo para integrar el Poder Judicial. Entonces va a haber mucha información, está habiendo mucha información y creo que esta parte de campañas, ahorita lo veremos, también nos ha dado información de cómo han sido estas campañas. Oh, pues datos muy interesantes que nos compartes. Y bueno, Paul, en el mismo sentido, ¿qué balance haces de esta etapa de proselitismo que hoy concluye? Pues mira, yo creo que hay un balance de claroscuros porque efectivamente se trata de una reforma que en opinión pública tenía un apoyo popular mayoritario. Incluso hace un año hablábamos prácticamente de un 80% que creía que era algo realmente importante para tener mejor justicia, por ejemplo. Pero esto resultó ser una abstracción porque ya en la operación, en la operatividad de las campañas, por ejemplo, hay datos muy contundentes que hablan, por ejemplo, que del 77% de la población no conoce el nombre de los aspirantes a los cargos y mucho menos las funciones de las que está votando. Y esta desinformación me parece que es muy lamentable porque prácticamente
la población llegará el próximo domingo a la jornada electoral para votar a ciegas en muchos sentidos, porque no conocen ni las funciones ni los nombres de los candidatos en su mayoría. Y esto nos habla también de este desinterés también ciudadano que puede incluso reflejar un nivel de participación pues mínimo. En un principio hablábamos, por ejemplo, que podría votar a lo mejor el 12%, considerando que solamente ese porcentaje conocía la fecha de la elección a inicios de la campaña hace prácticamente 2 meses. Sin embargo, gracias al árbitro electoral, a las autoridades, a los propios candidatos, este porcentaje ha ido creciendo hasta llegar hoy en día a prácticamente la mitad de la población en México conoce que el próximo domingo va a haber una elección para jueces y magistrados. Sin embargo, con el antecedente de que casi 8 de cada 10 no conocen a quién van a votar y mucho menos las funciones por las que están jugando. Creo que este vacío de alguna manera está generando también los llamados acordeones, que creo que de alguna forma es algo pues lamentable también para nuestra democracia, el hecho de que existan pues operativos para darle a conocer a la gente por quién votar. Eso en el fondo me parece que es lamentable de este proceso, por eso sería digamos el tema negativo en esta balanza de la que tú hablas. Ok, muy bien. Y bueno, Igor, desde tu óptica, ¿cómo crees que reaccionó el electorado durante esta etapa del proceso electoral judicial? Bueno, Paul también a través de Parámetro tiene datos muy interesantes respecto al desinterés que tiene la ciudadanía, lo que han medido de no estar interesados en el proceso electoral. Si bien, como lo comenta Paul, se ha avanzado en el conocimiento de la fecha de la elección, hay un desconocimiento importante respecto a las campañas que han hecho. Es decir, regresando a la encuesta también de Alejandro Moreno, dice que el 53% de los entrevistados no han visto una campaña, ¿sí? Y es la parte de redes, es decir, no están visibles. Las campañas electorales, al parecer, no han funcionado como agentes de socialización política. Una campaña política puede ayudar a incentivar la participación. En este caso no ha sido la experiencia. Y tenemos una campaña electoral de los ejecutivos del año pasado, y entonces cuando comparamos quienes habían decidido hace un año, pues observamos que una gran mayoría ya había decidido su voto. En este momento, la gran mayoría no ha decidido su voto. Entonces, ese es otro problema que hay, ¿no? O que no están enterados, más de la mitad de los entrevistados, tanto de las encuestas de Paul como las de Alejandro Moreno, no están enterados de la elección judicial. Entonces, el resumen es que hay un desinterés en esa parte. Y luego hay que sumarle el dato que acaba de comentar Paul. La manera de votar es muy compleja, ¿sí? Son listas abiertas a través de género, con números, y vamos a tener 10 boletas. Entonces, eso es un adicional, aparte del desconocimiento, hay un adicional a la manera de votar. Entonces, eso lo hace más complejo, ¿no? Sí, claro, en una elección nueva además, ¿no? Y bueno, Paul, en cuanto a las campañas electorales, ¿qué te parecieron? ¿Cuál fue el sello distintivo de estas? ¿Hicieron aportaciones? ¿Cómo deberían haberse realizado? ¿Qué opinas? Mira, creo que fue relevante el esfuerzo de algunos candidatos en redes sociales, sobre todo, de tratar de posicionar en primer lugar su nombre y luego tratar de comunicar en un lenguaje más claro, más cercano de qué se trataba la elección, qué es lo que ellos hacen, por ejemplo, en un lenguaje menos técnico, porque regularmente los jueces y magistrados manejan un léxico bastante jurídico, bastante técnico, que a primeras, o sea, para un ciudadano promedio, común y corriente, no se entiende exactamente de qué se trata. Entonces, creo que ese es un área de oportunidad, seguramente para el 2027, de que existan campañas donde exista pues una comunicación más directa, más clara, campañas más entendibles, para que el ciudadano promedio pueda entender justamente por qué va a votar, por qué un candidato es mejor que otro, cuál es la propuesta y, por supuesto, cuáles son sus antecedentes. Recordemos que en este proceso, lamentablemente, todavía hubo, si no mal recuerdo, una veintena quizás de perfiles vinculados, por ejemplo, a la delincuencia organizada que se identificaron y que incluso la propia autoridad dijo, no, sí están identificados y si se llegan a votar, ellos van a ser posteriormente discriminados de esa lista de jueces votados. Pero lamentablemente pues van a ser votados este próximo 1 de junio y en ese entendido creo que son aspectos que seguramente son ventanas de oportunidad muy importantes para que tengamos mejores perfiles en la próxima elección, porque esto ya es un hecho, será en el 2027. Así es. Me parece que en ese sentido sí
Esperemos que haya campañas, insisto, con un contexto diferente. Recordemos que en esta ocasión, incluso en redes sociales, no podían pautar, es decir, no podían pagarle a Facebook o a Instagram o a cualquier red social un posicionamiento, sino tenía que ser orgánico. Y esto dificultaba mucho también la comunicación de los propios candidatos. Yo he podido platicar con algunos de ellos y realmente pues se sienten pues un tanto frustrados en el sentido de que no pudieron hacer una campaña abierta como normalmente se hace, y esto dificultó la comunicación de su mensaje hacia el electorado. Así es. Y bueno, como bien lo mencionas, es la primera elección judicial, pero no será la única, así que pues va a ser un aprendizaje. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Enfoque Mexiquense. Ya estamos de regreso y esta noche nos acompañan los especialistas Igor Vivero y Paul Valdés. Estamos haciendo un balance de las campañas en el proceso electoral judicial. Y bueno, Paul, siguiendo con la conversación, ¿qué áreas de oportunidad detectas en este proceso electoral para ser tomadas en cuenta en las siguientes jornadas? Mira, en general, para que la gente se anime a votar, tiene que haber un ejercicio más simplificado del voto. Así como lo vimos en esta ocasión, es un ejercicio complejo, tanto por el número de cargos, el número de boletas que vamos a tener en promedio en el Estado de México son aproximadamente 10 boletas entre la parte federal y la parte local, 6 federales y 4 locales más o menos. Esto implicaría que cualquier ciudadano promedio pueda tener hasta 50 opciones para poder votar, si lo hiciera de forma completa. Y este ejercicio puede durar aproximadamente 10 minutos en promedio o quizás más, depende de algún pues, ejercicio que alguna gente se pueda tardar más, otros menos, y esto pues obviamente implica muchísima información que lamentablemente pues no tiene el ciudadano actualmente. Creo que ese es uno de los aspectos cruciales en una campaña, que la población tenga información clara, que tenga información accesible y que pueda tener recursos para poder comparar las opciones que va a elegir, quién es mejor, quién es peor, quién puede beneficiarlo, quién no. Evidentemente el ejercicio, por ejemplo, de conocer los perfiles de cada candidato en Conóceles del INE fue algo que me parece muy acertado, porque finalmente ahí hay una plataforma donde se puede acceder al perfil de todos los candidatos. Y a nivel local del IEM. Y a nivel local, por supuesto, también del IEM. Sin embargo, pues obviamente este ejercicio, siendo tan grande, cuando uno llegue el día domingo a la mesa de votación y ver tanta información, creo que va a ser pues un ejercicio bastante complicado en ese sentido, si quieres votar por todos. Y eso, como decíamos, está dando pauta a los famosos acordeones, ¿no? Como comentábamos ahorita en el Inter, puede ser incluso benéfico saber pues, por quiénes vas a votar. Lo malo es que no sabemos por qué. ¿Por qué para cada uno de los cargos? Entonces creo que esa es una de las áreas de oportunidad. Por supuesto, el tema de pautar en redes sociales también puede ser un área de oportunidad muy interesante, muy importante, que se pueda segmentar a lo mejor de acuerdo a la zona de georreferenciación o algunos otros aspectos también importantes. Creo que es un área de oportunidad también muy importante y lo decía yo hace un momento también. El lenguaje técnico jurídico que maneja generalmente un aspirante o candidato a estos cargos es muy alto para el ciudadano en común. Recordemos cómo habla la Presidenta de la República en las mañaneras. Ella parece que le está hablando en promedio a una persona de secundaria, para que se entienda por todos los niveles. Creo que ese es un ejercicio interesante de cómo podría ser un ejemplo de cómo tendrían que hablarle los candidatos a los ciudadanos en las próximas elecciones del 2027. Incluso para socializar Claro. todo el tema del proceso electoral, ¿no? Y bueno, Igor, ¿cómo crees que se debe involucrar más a la sociedad en un proceso electoral de estas características con base en esta experiencia? Bien, como comentamos hace un momento, las campañas son procesos de socialización política. Una manera que está mostrando estas campañas, al tener la complejidad de la que estamos hablando, es que
nos está llevando a comparar con las campañas, vamos a llamar tradicionales, donde participan principalmente partidos políticos. Y los partidos tan desprestigiados, tan criticados, con tantas crisis, resulta que siguen siendo atajos de información política importante, porque estructuran la competencia ideológico y programática. Con todas las limitaciones se está mostrando esta parte gracias a este tipo de campañas. Va a ser interesante en el 2027 porque vamos a tener por un lado estas campañas de partidos políticos con todo lo que implican la movilización, ya sea clientelar, programática, como las observamos, y por otro lado, si no se hacen ciertos ajustes a este proceso, vamos a tener este tipo de campañas limitadas, solo en las redes sociales, dispersas, y para el ciudadano pues va a ser más complejo porque no nada más va a tener 10 boletas, va a tener 10 boletas más las 4 o 5 boletas de la elección legislativa y de ejecutivos. Creo que la reforma, todo esto es un efecto de una reforma política con las características que se ha mencionado. Y de aquí va a salir una decisión política, que es la integración de un poder del Estado, ¿no? Que eso es la parte que ha estado en debate. Claro. La operación está mostrando muchas limitaciones, hay cierto alejamiento de la ciudadanía y puede ser, como lo mencionaba Paul, una ventana de oportunidad, pero para el siguiente proceso electoral. Pues esto también es muy interesante y tendrá que revisarse muchísimas cosas para el 2027, ¿no? Bueno, antes, para que en el 2027 pueda haber algunos ajustes. Y Paul, de manera general, ¿cuál es la enseñanza desde tu punto de vista de esta elección judicial? Mira, yo creo que yo mismo lo experimenté como un acercamiento a lo que realmente representa cada cargo, es decir, conocer, por ejemplo, platicaba con un candidato, me platicaba de los amparos directos, indirectos, de los casos de revisión, de cómo pueden a lo mejor interpelarse algunos juicios que ya parecen consumados, los derechos que tiene la ciudadanía para poder reclamar precisamente esos derechos. Creo que tenemos que entender más, creo que en ese sentido es una forma también de aprender más sobre cómo está la justicia en México. El hecho es que la votación en sí mismo, o el hecho de que tengamos elección por voto popular, no hace que tengamos una mejor justicia en automático, pero sí provoca que tengamos mucha más información acerca de cómo está operando la justicia, y creo que en ese sentido es un aprendizaje también ciudadano para poder acercarnos de una mejor manera a saber cómo está la justicia, cómo se opera, qué representa cada cargo. En fin, creo que son aspectos muy, muy sustantivos. También ayer platicaba con una juez del nivel familiar. Es que hay varios niveles que de verdad he aprendido: civil, familiar, laboral, administrativo, etcétera, que son todo un mundo que lamentablemente en una campaña tan corta y con tan pocos recursos, pues es muy difícil pues darlo a conocer, pero hay muchísima información para que podamos entender cómo es la justicia, y este es un área sustantiva es un área de oportunidad más bien en México, porque recordemos que el tema de la justicia en México pues es un tema pendiente de la agenda del Estado, y que por supuesto pues está sustentada esta reforma en que una mayoría de la población cree que es necesario. Sin embargo, creo que en la operatividad, digamos que se complicó, dada, insisto, la dificultad para votar tantos cargos en una elección simultánea, y que pues lamentablemente podremos ver a lo mejor el domingo, ojalá, filas de votación en algunos horarios pico, que ojalá sea el caso, que vayamos a votar y que de repente veamos una fila muy gorda, muy grande, y eso significará que hay interés en esta jornada electoral. Decíamos que a lo largo de la campaña se fue gestando un mayor interés en general, y esto eventualmente puede repercutir en un nivel de participación quizás del 20%, incluso por arriba de este porcentaje, lo cual yo lo calificaría como bueno, dadas las circunstancias en las que se vivió esta campaña. ¿Es la expectativa que tienen, más o menos? Sí, en lo particular sí, y creo que lo he visto incluso de 12 encuestadores más. Hablaban entre el 16 y 23, otra hablaba del 23%, yo pensaba que el 19%. Recordemos que el antecedente, pues comparando, digamos, aunque fue solo un cargo, la revocación de mandato de López Obrador,
obtuvo el 17, cerca del 18% del padrón total. Estamos hablando, si somos 100 millones de electores en México, prácticamente la movilización de 20 millones me parece que es algo realmente pues importante, dadas las circunstancias de lo que hemos platicado. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, Igor, ¿qué desafíos vislumbras a partir de esta elección judicial que vendrán para la historia y para todo lo que viene? Bueno, va a haber dos tipos de votantes. El votante que se ha interesado con cierta información, ¿sí?, con todas estas limitaciones, y también pues es una tradición, también no podemos perder de vista que también puede haber la tentación de los que saben movilizar grupos de electores, ¿no?, que son los partidos políticos, los gobiernos, que tienen los recursos para movilizar. Entonces, por un lado, puede haber esto que se está señalando, ¿no?, de estos acordeones y ya dando vista a la Fiscalía de Delitos Electorales, que esa es la tentación mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que son maquinarias electorales. Entonces, pedirle a los partidos y a los gobiernos que no participen es como ver un banquete para ellos y quedarse al margen. Entonces, es poco realista, ¿no? Por otro lado, pues sí hay votantes que están interesados, ¿no?, y que van a llegar, van a conocer algunas propuestas y quizás van a hacer un voto al vacío. Decían que revisar de las opciones que tendríamos que revisar alrededor a lo mejor de 300 currículums, independientemente del esfuerzo que han hecho las autoridades electorales con Conóceles, pero es un esfuerzo limitado para la complejidad de la elección. Muchas candidaturas. Y pues imagínate revisar 300, ¿no? Y otra cuestión es que pues hay una decisión inicial, es votar o no votar. Quien no vota, pues se ahorra todo este esfuerzo de información. Quien decida ir a votar, pues tiene que hacer este ejercicio. Puede hacer una parte clientelar a través de una movilización o puede hacer un ejercicio de ver sus propios recursos, de ver ciertas personas que le suenen o tomarse el tiempo para ver los cargos que también sean más interesantes para este votante. Claro. Sí, porque como bien lo mencionaba Paul, la verdad es que para mucha gente es muy ajeno, lejano hablar del Poder Judicial y todos estos ámbitos de familiar, civil, penal, no digamos de amparo, de qué significa, para qué sirve, y sin saber que todo esto impacta finalmente en la vida de la ciudadanía. Pues mira, estamos platicando, haciendo una recapitulación, un balance del proceso electoral judicial que culminará con la elección del próximo domingo 1 de junio, que bueno, evidentemente vendrá el conteo, vendrán muchas cosas más, pero pues es el momento culminante, ¿no? Entonces quisiera ver que me dieran sus conclusiones sobre este tema, qué se espera y qué tendrá que venir después. Paul. Yo, como decía en un principio, creo que hay claroscuros. Por un lado, bueno, pues decíamos, se percibe una reforma necesaria en lo general, en lo abstracto, sin embargo, ya en lo específico, en la operatividad, pues tuvo muchas dificultades para ser calificada como una campaña, digamos, que brindara información accesible a los ciudadanos. En ese sentido, creo que hay muchas áreas de oportunidad y también lamentar, insisto, el tema de que finalmente, bueno, pues las maquinarias partidistas, incluso los acordeones con los colores institucionales del árbitro electoral, del INE o en este caso llamó la atención del de la Ciudad de México, o acordeones con los colores también del partido en el gobierno, pues están siendo de alguna forma pues aspectos cuestionables y criticables de este proceso electoral que finalmente, insisto, traerá probablemente una participación pues baja, diríamos que del 20% en promedio, más o menos. Sin embargo, creo que hay muchísimas áreas de oportunidad para que el 2027 sea diferente, esperemos que sea así, por beneficio de todos, y que esta elección sea también un parteaguas para que haya mejor justicia en México, efectivamente, que se le pueda demandar a quienes van a ser votados, pues que sus electores justamente demanden que sean buenos jueces, que tengan buenos argumentos. Y fíjate que en las encuestas también se da a conocer algo muy interesante, que el atributo mejor percibido para el votante es que tengan preparación. Por eso decíamos que aquellos candidatos que vienen del Poder Judicial, que tienen carrera, pues de alguna forma no es una garantía total, pero al menos les da confianza de que sean gentes que tengan pues una expertise en la materia, que tengan conocimiento, que hayan juzgado muchas cosas anteriormente, para que haya una mejor justicia en México. ¿Te llamarías a votar, Paul?
Por supuesto, sí, por supuesto. Lo Hay que ir a mejor es votar. con todo lo que conlleva ello, que a lo mejor nos vamos a tardar 10, 15 minutos y que podemos ver una fila muy larga. Yo creo que hay que ir a votar. Por supuesto, invitar a toda la ciudadanía que se anime a ir a votar. Yo he visto candidatos que son probos, que son honestos y que pues por ellos yo sí me animaría me animo a ir a votar y estaré estando el próximo domingo. Ok, gracias. Igor, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, se va a integrar un poder del Estado, o sea, es a través del voto directo. Creo que es una experiencia nueva y muy relevante. Claro. Entonces, es una gran responsabilidad para la ciudadanía. Omitir que, vamos a decir, parece que va a haber una baja participación, pero con la participación que haya se va a integrar parte del poder del Estado judicial, ¿no? Entonces creo que es algo relevante. Creo que hay todavía tiempo para un sector para hacer un esfuerzo de revisar plataformas. A mí me han preguntado, inclusive jóvenes, ¿dónde me informo, no? Entonces están las plataformas del INE, del IEM. Y por otro lado, hay que ver que pues el azar, la caprichosa fortuna está presente en política siempre, y más en este proceso, con los procesos de selección de la tómbola, ¿no? Que afectó a algunas candidaturas y favoreció a otros. Entonces creo que es un buen ejercicio y hay que ir a votar para ver, pues en experiencia propia, cómo es esta manera de votar al Poder Judicial. Pues ahí está, mire, vemos aquí, hay un llamado a acudir a las urnas el próximo domingo 1 de junio. Hoy, miércoles 28 de mayo, concluye el periodo de campañas de este proceso electoral judicial 2025. La cita con la democracia es el próximo domingo. Su participación, sin duda, es fundamental para construir un nuevo modelo de justicia. Durante las últimas semanas hemos analizado, con el apoyo de diferentes especialistas, diversos ángulos de la elección judicial 2025, con la finalidad de contar con un voto mejor informado. Soy Violeta Huerta y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Igor, por estar aquí. Y muchas gracias a usted por haber seguido esta emisión y pues nos vemos la siguiente semana.